Listo, ahora sí. El día de ayer habíamos visto toda la clasificación vehicular de la categoría L y de la categoría M1. Entonces vamos a ver lo que son la categoría M2 y M3. La M2 indica que son vehículos motorizados con capacidad mayor o igual a 10 plazas, incluyendo el asiento del conductor, y cuyo peso bruto vehicular no supere los 5.000 kilogramos, es decir, las 5 toneladas. En esta subcategoría, principalmente tengo lo que son las van y las furgonetas de pasajeros y también a los microbuses. Aquí tengo un esquema explicativo de lo que es la van, ustedes pueden identificarla fácilmente, y también lo que viene a ser un microbús. Dentro de la descripción tengo, por ejemplo, para la van, que es un vehículo ligero diseñado para el transporte de pasajeros. Puede estar compuesto por una superestructura integral entre el chasis y la carrocería o una carrocería autoportante. Para lo que es el vehículo automotor diseñado para el transporte, estamos hablando de lo que es un microbús y me indica que es diseñado para el transporte de pasajeros. Puede estar compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros o con una carrocería autoportante. La subcategoría M3, en cambio, tengo yo lo que es ya también un microbús, pero este puede ser vehículo motorizado con capacidad mayor o igual a 10, incluyendo el asiento del conductor, y cuyo peso bruto vehicular sea superior a los 5.000 kilogramos, es decir, a las 5 toneladas. Por esta parte, el microbús está incluido en ambas categorías. Es decir, cómo yo voy a identificar si es un M2 o un M3 va a ser de acuerdo a las plazas y al peso. Entonces, en la descripción tengo la misma de arriba. Es un vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros. Puede estar compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros con una carrocería autoportante. En lo que tiene que ver a los minibuses, igual. Tenemos que es un vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros que puede estar compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros o una carrocería autoportante. Tengo lo que son los buses. Aquí en esta designación de bus me está indicando que tiene un solo nivel o de manera que no formen dos niveles superpuestos. Tengo los buses de 2 pisos o bus de piso y medio. Entonces, estos me indican que están destinados al transporte de pasajeros de 2 plantas con espacios internos para la circulación, es decir, que tienen un corredor central y son de clase 3. El vehículo de 2 pisos que está provisto de espacios para pasajeros en al menos una parte en 2 niveles superpuestos. De ahí tengo también en esta categoría lo que son los articulados, y este es un vehículo que consiste de 2 o más secciones rígidas, las cuales se articulan de forma relativa a la una con la otra. Los compartimentos de pasajeros de cada sección se intercomunican de tal manera que los pasajeros se puedan mover libremente entre ellas, y las secciones rígidas se conectan permanentemente de forma que solo se puedan separar por una operación que se realice en instalaciones como las de un taller adaptado para el caso. Aquí tenemos los biarticulados, es prácticamente un bus articulado, pero que ya tiene más de una articulación. Tenemos también a lo que son los trolebuses. Este es un vehículo que es propulsado eléctricamente por energía procedente de cables aéreos exteriores. También se incluyen aquellos vehículos que disponen de un medio de propulsión adicional, vehículos de modo dual, o de un medio de guiado externo, temporal. La subclase de los vehículos en las subcategorías M2 y M3.
Los vehículos de de las subcategorías M2 y M3 cuya capacidad sea superior a 22 plazas, sin contar con el conductor, se clasifican de acuerdo con esta tabla que vamos a ver. Las especificaciones de clase para vehículos M2 o M3 mayores a 22. Entonces, arriba me hablaba de una clase 2, si ustedes recuerdan, aquí, perdón, de una clase 3. Entonces vamos a ver lo que significa. Entonces tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 son los vehículos diseñados y fabricados con áreas para pasajeros de pie. La clase 2 son vehículos diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros sentados y diseñados para el transporte de pasajeros de pie en el pasillo o en un área que no sobrepase el espacio previsto para 2 asientos dobles. Y lo que es la clase 3 son vehículos diseñados y fabricados exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados. ¿Qué más me indica en esta parte de aquí? Los vehículos de las subcategorías M2 y M3, cuya capacidad no exceda de 22 plazas, sin contar al conductor, se clasifican de acuerdo con la tabla 6. Entonces, aquí yo tengo especificaciones de clase para vehículos M2 o M3 menores de 22. La clase A son vehículos diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros sentados y de pie. Y la clase B son vehículos diseñados y fabricados exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Neri. Ingeniero, usted hablaba de los buses de 2 pisos, de piso y medio. ¿Cuál es el de piso y medio, o no El que estuve no en tiene esa el clase? techo. ¿Has visto los buses de transporte? Perdón, de turismo. Ahí sí, sí, de transporte, yo dije, ¿cómo? Estaba leyendo la palabra y se me cruzó De ahí, turismo, perdón. Sí, los de buses de turismo. turismo. Por lo general, no tienen la cubierta y tienen aparte tapado, ¿no es cierto? Lógicamente, que le cubre el piso de arriba. Y tienen descubierto toda la parte a mitad del asiento, más o menos, por el hombro, por ahí, sin esa cubierta. Ese es el bus de piso y medio. Pregunta de examen. No, eso es demasiado fácil. Sí, pero es que tenía dudas, o sea, el piso y medio, no entiendo, o sea, la mitad de un bus, o sea, un bus y a la otra mitad, entonces, era mi Claro, pensar. prácticamente. Mira, Listo, aquí en el esquema, bueno, aquí no se le puede ver bien, pero prácticamente, a ver, déjame ver con el lapicito. Prácticamente el bus de piso y medio no tiene esta parte de aquí. O sea, tiene eso y esto de acá tiene descubierto. O sea, no tiene la estructura. Tiene ahí solo como un balconcito la parte de adelante, la parte de atrás y se acabó. Ese es el bus de piso y medio. Listo. Entonces, acabada la parte de los M3, vamos a lo que es la categoría N. En la categoría N nos habla que incluye a los vehículos motorizados de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía. Es decir, las famosas camionetas, dichas aquí en el país. A los términos chasis cabina se les conoce como chasis cabinado. Entonces, tenemos una subcategoría que es la N1 y vehículos motorizados cuyo peso bruto vehicular sea hasta 3.500 kilogramos o 3,5 toneladas. Entonces, tenemos aquí lo que son las camionetas doble cabina, las van de carga o furgoneta de carga, el camión ligero y el camión pequeño.
Entonces, en la camioneta me dice que es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías. El habitáculo de pasajeros puede ser cabina simple o cabina y media, según diseño del fabricante. Las plazas de asiento y zona de carga no se encuentran en un solo compartimento. Lo que es la camioneta doble cabina son vehículos especialmente diseñados para el transporte de carga y mercancías con capacidad máxima de 5 plazas. El habitáculo de pasajeros es cabina doble y las plazas de asiento y la zona de carga no se encuentran en un solo compartimento. Para las van y las furgonetas de carga, son vehículos en el que el compartimento del conductor y la zona de carga se encuentran en una sola unidad. El camión ligero es un vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías y puede estar provisto de un chasis cabina o de una carrocería autoportante, de 2 ejes al que se puede montar una estructura para transportar carga. Aplica para vehículos cuyo peso bruto vehicular es menor a 3.500 kilogramos y puede ser cabina simple o doble. A diferencia del camión ligero, el camión pequeño, el peso bruto vehicular es igual a 3.500 kilogramos. Se debe aplicar la reglamentación local para la categorización de estos vehículos según sus características de pesos, número de ejes y entre otros. De ahí tenemos la subcategoría N2, vehículos cuyo peso bruto vehicular sea mayor de 3,5 toneladas y no supere los 12.000 kilogramos o las 12 toneladas. Aquí tenemos camionetas, camionetas doble cabina, van, furgonetas, camión pequeño, camión mediano y camión grande. ¿Cuál es la descripción que yo voy a tener? Esta camioneta está diseñada para transporte, carga y mercancías. El habitáculo de los pasajeros puede ser cabina simple, cabina mediana y según diseño de fabricante, las plazas de asiento y la zona de carga no se encuentran en un solo compartimento. A diferencia de la otra, lo que yo voy a tener justamente es esto de aquí. Entonces, prácticamente viene a ser una subcategoría N2 cuando a una camioneta N1 le hacen un blindaje. Y de ahí, bueno, en camionetas que tienen esto ya son un poquito más robustas. La camioneta doble cabina, la misma historia. Lo que es la van, igual que la descripción anterior, pero indico lo que va a cambiar de la N1 y N2 va a ser el peso que tiene. Y de ahí, lo que son camiones pequeños, medianos o grandes, igual, es un vehículo para el transporte de carga y mercancía, puede estar provisto de un chasis cabina o una carrocería autoportante de 2 ejes al que se puede montar una estructura para transportar carga. Puede ser cabina simple o cabina doble. Se debe aplicar la reglamentación local para categorizar estos vehículos según las características de peso, número de ejes, entre otros. De ahí tengo la subcategoría N3, que el peso bruto vehicular de ellos, en cambio, sí me va a superar las 12.000 kilogramos o 12 toneladas. En esto se encuentran lo que son los camiones grandes y los tractocamiones. Entonces, en camión grande yo tengo que es el vehículo diseñado para transporte de carga y mercancías, provisto de un chasis cabina de 2, 3 o 4 ejes, al que se puede montar una estructura para transportar carga. Este puede ser furgón, plataforma, etcétera, cuyo peso bruto vehicular supere los 12.000 kilogramos y puede ser cabina simple o doble. Adicionalmente, puede estar diseñado y fabricado exclusivo principalmente para arrastrar remolques distintos de los semirremolques. En el tracto camión yo tengo que es un vehículo diseñado exclusivamente o principalmente para apoyo y arrastre de unidades de carga, es decir, los semirremolques, no autopropulsados, con 2, 3 o 4 ejes cuyo peso bruto vehicular supere los 12.000 kilogramos o las 12 toneladas. Se debe aplicar la reglamentación local para categorizar estos vehículos según características.
De ahí tengo lo que es una categoría O, que son vehículos no motorizados diseñados para ser remolcados por un vehículo de motor. Este puede ser la unidad de carga muy liviana y unidad de carga liviana. Entonces, vehículo cuyo peso máximo no supere a 750 kilogramos, tengo la muy liviana, y el vehículo cuyo peso máximo sea superior a 750 kilogramos, pero no exceda de los 3.500, la unidad de carga liviana. De ahí tengo la unidad de carga mediana y unidad de carga pesada. En la mediana tengo que es un vehículo cuyo peso máximo sea superior a 3.500 kilogramos, pero no exceda de los 10.000 kilogramos. Y la unidad de carga pesada va a ser un peso máximo que sea superior a 10.000 kilogramos, es decir, a las 10 toneladas. Además, los remolques de las subcategorías O2, O3 y O4 son uno de los 3 tipos siguientes. Entonces, aquí tenemos lo que dice semirremolque, remolque completo, remolque balanceado, remolque con barrera de tracción rígida y vehículos para propósitos especiales. Entonces, en estos de vehículos especiales, me habla que pertenecen a las categorías M, N u O, destinados al transporte de pasajeros o mercancías, y que está en la 314 de la INEN ISO 3833. Entonces, vamos a ver qué me dice en la 3833, el 314. A ver. Vehículo especial. Dice, es un vehículo automotor, el cual por razón de un diseño y designación está considerado solamente para transportar personas y o artículos para los cuales son necesarios arreglos especiales. Solamente para desempeñar una función específica de trabajo. Aquí me cita algunos ejemplos. Vehículos mixtos, vehículos de transporte de otros carros, vehículos de lucha contra incendios, ambulancia, autocamión de reparaciones, camión plataforma, vehículos de doble uso, caravanas, etc. Y bueno, esta lista de aquí me indica que no es restrictiva y me dice también que puede llevar un remolque. Entonces, aquí yo tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y me pone una casa rodante, un portavalores, una ambulancia, un vehículo funerario. Aquí está el vehículo tipo caravana. Aquí no tengo la imagen del grupo especial. Aquí tengo un vehículo accesible en silla de ruedas, los remolques convertidores, remolque de transporte de carga excepcional, y aquí me incluye al bus tipo Costa. El bus tipo Costa es un vehículo destinado al transporte de pasajeros y mercancías a partir de un chasis cabina o un chasis motorizado adaptado en forma artesanal de clase 3. Entonces, aquí me habla de la 3127 de la 3833. Ahí ese me fue. 3127, ya. A ver. Ya me pasé. 3127. Y me dice que es un bus especial. Entonces, es un bus cuyas características no están incluidas en ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. O sea, no es trolebús, no es bus articulado, no es coche de larga distancia, no es interurbano, no es urbano, no es minibús, ni bus, ni nada de los que están aquí. Eso me aclara del bus tipo Costa. De ahí también tengo yo los vehículos agrícolas. Entonces, aquí me clasifica ya lo que es un tractor, el tráiler agrícola, el equipo intercambiable remolcado, y también me habla ya de lo que son los vehículos multipropósitos. Entonces, estos son vehículos motorizados diferentes al sedán, al hatchback, al station wagon, destinado al transporte de pasajeros y su equipaje en un mismo compartimento. Sin embargo, si el vehículo cumple las condiciones A y B,
no se considera como un vehículo de categoría M1. ¿Y cuáles son estos? Me dice que el número de plazas de asientos, sin contar la del conductor, no es mayor a 6. Una plaza de asiento se debe considerar como tal si el vehículo está provisto de anclajes de asientos accesibles. Accesible significa que estos anclajes pueden ser usados. Con el fin de evitar que los anclajes sean accesibles, el fabricante debe obstruir su uso, por ejemplo, soldando sobre las placas de cubierta o adecuando arreglos permanentes similares, los cuales no pueden ser removidos por el uso normal de herramientas. Y B, tenemos esta fórmula de aquí que me dice el peso máximo admitible menos el peso del vehículo en vacío, es decir, la tara, más el número de plazas de asientos que no cuenta el conductor, multiplicado por 68. Todo esto debe ser mayor o igual al número de plazas de asientos sin contar la del conductor por 68. Si cumple estas condiciones, el vehículo no es considerado M1. De ahí me da lo que son los criterios para la subcategorización de los vehículos como vehículos todoterreno. Y aquí me habla que los vehículos de categoría M o N con características técnicas específicas que permiten utilizarlo fuera de las carreteras normales. En el caso de estas categorías de vehículos, se debe añadir la letra G como sufijo a la letra y el número que identifica la categoría del vehículo. Por ejemplo, aquí me habla de un M2G, M3G, N1G y N2G. De aquí me habla también sobre las categorías M1 y N1 con pesos brutos vehiculares menor a 2.000 kilogramos. Estos vehículos con un peso bruto vehicular que no supere las 2 toneladas y los vehículos M1 se considerarán vehículos todoterreno si es que tienen al menos un eje delantero y al menos un eje trasero diseñado para ser acoplados simultáneamente, incluidos los vehículos en que la tracción a un eje se pueda desacoplar. B, al menos un mecanismo de bloqueo del diferencial o al menos un mecanismo que tenga un efecto similar. Y C, si puede subir una pendiente del 30% calculada para un vehículo solo. Además, deben cumplir al menos 5 de los 6 requisitos siguientes. El ángulo de aproximación debe ser al menos 25 grados, el ángulo de salida debe ser al menos 20 grados, el ángulo de rampa debe ser al menos 20 grados, la distancia al suelo por debajo del eje delantero debe ser al menos 180 milímetros, la distancia al suelo por debajo del eje trasero debe ser al menos 180 milímetros, la distancia al suelo entre los ejes debe ser al menos 200 milímetros. ¿Quién me da un ejemplo de estos M1 y N1 con un peso bruto menor a 2.000 kilogramos? Un M1 podría ser un Aveo y un N1 sería una camioneta, una D-Max. Sí, pero con pesos menores a 2.000 kilogramos estamos viendo, puntualmente. Menores a 2000. Una Ford 150. Hable serio. Tenía Menor. 350. Vladimir. A ver, Vladimir. Verá, yo he visto esos carros eléctricos que salieron por un cierto tiempo como novedad, que eran para dos personas, creo que eran, pero eran eléctricos. Justamente. Y Aquí yo la esta verdad, categoría, sí, dígame, pero Vladi. la verdad sí me hizo raro porque había parámetros que no cumplían y no sé cómo entraron. Y ahí vi que, ahorita veo que sería una categoría que menciona y sería un M1, pero fuera de parámetros que, por ejemplo, la 34 no cumplía. Se me hizo raro. Ese sería mi ejemplo. Sí, Ujú. sí, Vladimir, muy bien. En estas categorías de aquí entran justamente esos vehículos eléctricos que se dieron en su época, ¿no es cierto? Que era para una persona,
máximo para 2, que les decían que podían tener una pequeña carga en la parte de atrás, y vinieron algunos de esos. Efectivamente, como no estaban incluidos en la clasificación vehicular de la norma anterior, no eran homologados. O sea, no existía la figura para que obligadamente sean homologados de esos vehículos. Entonces, como no cumplían ningún parámetro y eso, y no estaban obligados a homologarse, sí se comercializaron aquí. De hecho, vinieron trayendo por ahí unos Toyota, unos, a ver si no me acuerdo más, El Renault Renault, Twizy. y, perdón, El Renault Twizy. sí, el Renault y no me acuerdo unas 2 marcas por ahí. Pero por el tema de autonomía, tampoco es que fue de gran ayuda esos carros. Sin embargo, por ahí sí he tenido yo amigos que los adquirieron, que los tenían, que los utilizaban y no les daban mayor problema. Pero era para transportarse dentro de la ciudad y, bueno, no causaban tampoco, porque eran un poco más conscientes, ningún tipo de accidente. Vladimir, ¿se le quedó levantada la mano o me levantó nuevamente? Se quedó levantada, mil disculpas. Ah, ya. No, no, no hay problema. Entonces, aquí entran ahora esos vehículos. Como ya se encuentran categorizados dentro de la 2656, ahora sí van a tener que cumplir ciertas normativas. Entonces, al menos deben cumplir con esto de aquí. O sea, ya no es que así nomás yo le diseñé bien bonito y véngase para acá. Ya no. Tenemos otros que son la N1 con un peso bruto vehicular mayor a 2.000 kilogramos y N2, M2 o M3 con un peso bruto vehicular que no exceda los 12.000 kilogramos, o sea, entre 2.000 y los otros con 12.000. Los vehículos de la categoría N1 con un peso bruto vehicular mayor a 2 toneladas o de las categorías N2, M2 o M3 con un peso bruto vehicular menor, a 12 toneladas, se consideran vehículos todoterreno, tanto si todas sus ruedas están diseñadas para ser simultáneamente, incluidos los vehículos en los que se pueda desacoplar la tracción de un eje, o si se cumplen los 3 requisitos siguientes. Al menos un eje delantero y al menos un eje trasero están diseñados para ser accionados simultáneamente, incluidos los vehículos en los que la transmisión a un eje puede desacoplarse. Disponen de al menos un mecanismo de bloqueo del diferencial o de un mecanismo de efecto similar. Pueden subir una pendiente del 25% calculada para un vehículo solo. Fabián. Ya, ingeniera, una consultita pequeña. Igual nos va a compartir, bueno, al menos acá se nos va la luz a las 9, el restante de la capacitación. Sí, sí, sí. Yo Ya, ok, ya ok. cierro, convierto, paso y la persona que me ayuda ya les subo. Listo. De ahí tenemos vehículos M3 y N3. Se consideran que estos vehículos de estas categorías con un peso bruto vehicular superior a 12.000 o de la categoría N3 son todoterrenos y las ruedas están diseñadas para ser accionadas simultáneamente, incluidos los vehículos en los que se pueda desacoplar la tracción a un eje o si cumplen los siguientes requisitos. Al menos la mitad de las ruedas son motrices, hay al menos un mecanismo de bloqueo del diferencial o al menos un mecanismo de efecto similar. Pueden subir una pendiente de 25% calculada para un vehículo solo. Se cumplen al menos 4 de estos 6 requisitos. Bueno, los requisitos lo vuelven a repetir. Ahí tenemos condiciones de carga y control. Bueno, las definiciones de los ángulos están en las ISO que mencionan aquí, las INEN ISO. Y de ahí ya me empieza a hablar también sobre las propulsiones de los vehículos. Esta parte de aquí, la norma anterior no la tiene. Entonces, aquí ya me especifica qué es un vehículo eléctrico, qué es un vehículo no eléctrico y los híbridos. Entonces,
tenemos la clasificación y subclasificación de cada uno de ellos. Entonces, me dice que es un vehículo con motor de combustión interna y me va esquematizando cada uno de ellos. De ahí me habla de los vehículos monocombustibles, biocombustibles, de combustibles dual, de combustibles flexibles, el híbrido, el electrificado y el electrificado puro, híbridos electrificados, híbridos en paralelos, híbridos en serie, híbridos en combinado y tengo ya, como les digo, se puede ver ahí, bien bonito, esquematizado. Ahí tengo vehículos de celda de combustible, híbridos de celda de combustible, híbrido de celda de combustible con carga exclusivamente interna. Y también tengo los ejemplos de vehículos del grupo especial, categoría SG. Entonces, dentro de estos tengo, por ejemplo, lo que es la motobomba, un bus celular, un portatropas, los vehículos de competencia, un vehículo antimotín, un vehículo barredor y una estación médica móvil. De ahí yo tengo también lo que son los vehículos incompletos. Entonces, vehículos incompletos son los vehículos de uso temporal hasta montar una carrocería o accesorios correspondientes al uso para el cual se va a implementar. Prácticamente tengo aquí el que es el chasis motorizado y mi chasis cabinado. Bueno, de aquí tengo yo una comparativa entre la INE 2656 con la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones que me da el MTOP. Pues ahí tengo yo esa comparación que le han puesto y termina con la parte de la bibliografía. Entonces, no sé si aquí tengo yo preguntas, dudas o inquietudes. Eso sería todo. Hemos Esas últimas, completado lo del curso. Y bueno, acá por curiosidad, si desean saber qué más había en la 38-33, hay más de descripciones, combinaciones, términos que pone directamente. Y eso es todo. Si no hay más preguntas o inquietudes, Inge, lo de los vehículos incompletos, ¿qué si se matriculan? Los chasis cabinado y eso no se matricula, ¿no es cierto? No se hace revisión. como tal, el vehículo, el chasis cabinado, así simple, no. Y el chasis motorizado, así simple como está, tampoco. Porque esos son los que van a tener, justamente les había indicado en el tema de homologación, los que tienen las aplicaciones. Entonces, si se presenta un chasis así sin aplicación, un cabinado, pues, ¿en qué categoría le vas a poner? O sea, imposible. Esos no se hacen revisión. Y ya cuando Pregunta de tienen examen. la aplicación directa, ahí sí. Entonces, ahí es la importancia de verificar dentro de la lista de homologación cuáles son las posibles aplicaciones que sí puede tener ese chasis cabinado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Edwin. Ingeniero, en este caso los vehículos de chasis cabinado nuevos, en este caso, deben presentarse a la revisión la primera vez, hablando de los particulares, A ver, con su aplicación ¿quiénes final. no le, se me cortó un ratito? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Claro, en el caso de estos vehículos que son de chasis cabinado, deben presentarse la primera vez a la revisión, hablando de los vehículos particulares que estarían exentos de revisión por 2 periodos consecutivos. Deberían presentarse la primera vez para que luego sean matriculados y luego queden exonerados. Sería así el procedimiento, Ángel. A ver, el procedimiento de los vehículos nuevos es igual para todo, indistintamente de qué tipo sea.
Y les repito, el chasis cabinado solo no se puede presentar a revisión. El chasis cabinado tiene que tener una aplicación para que pueda ser matriculado el vehículo. Inge, en la resolución 008, bueno, en este caso nos decía que no mezclemos lo que es matriculación, ¿no? Pero bueno, claro, ahí dice que no se deberá matricular un vehículo chasis cabinado, pero en este Por caso eso, no, a para ver, que es que puedan, tú no puedes hacer una revisión a un chasis cabinado porque no sabes qué aplicación tiene. sí, precisamente me refiero a eso, pero me dice que hasta que no declare su aplicación final, en este caso, como no se presentan estos vehículos, ¿cuál sería el justificativo para declarar la aplicación final? Porque entiendo que se venden como chasis cabinado en las casas comerciales y la carrocería fue instalada aquí en el Ecuador, pero ¿quién certifica esa carrocería? O que en verdad está instalado en el vehículo, si es que no, este vehículo no se presenta. Los nuevos me refiero. Por eso, a ver, yo traigo mi chasis cabinado, quiero comercializarlo aquí, lo vendo al usuario, pero ese chasis no se debe presentar a la revisión. O sea, no tiene por qué, porque efectivamente no va a poder matricularse porque es un chasis cabinado que no está declarada qué aplicación tiene. Entonces, yo fabricante digo, mi chasis cabinado Pepito va a poder ser mamá, papá e hijo. Lo que no puede ser es hermano. Para hermano no le homologué. Entonces, cuando yo voy a mi chasis cabinado Pepito, le digo muy bien, ya le compré, ya está todo el día, entonces le voy a montar la carrocería para que sea mamá. Entonces me voy al centro de revisión y con mi chasis cabinado de mamá, ahí sí, ya después de los daños que me otorgan, ¿no es cierto? Como vehículo nuevo, ahí sí le digo yo, a ver, centro de revisión, este es mi chasis cabinado Pepito, con la aplicación de mamá, ahora sí revisen. Entonces, una vez que yo ya tengo definido todo eso, ahí sí lo puedo hacer la revisión. Mientras tanto, no. Entonces, si por ahí un usuario quiere sorprenderles y les lleva como chasis cabinado, o sea, sin balde, sin cajón, sin nada, sino tal cual como está, no puede aprobar revisión porque no tiene una aplicación definida. No sé si ahí está claro. O sea, simplemente no le deben dejar entrar al centro de revisión, más claro. Un chasis cabinado en el centro de revisión, imposible que se encuentre. Aníbal. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. El problema es que en las especies, por ejemplo, los NHR, NKR, independientemente del año, desde el 2002 hasta la fecha, viene NHR chasis cabinado. Y al momento que nosotros le hacemos la revisión, sí se presenta como furgón, como camión, pero en el modelo está mal registrado. Y nosotros pedimos una certificación de la casa comercial a vehículos que vienen qué sé yo, de años 2019, 20, o su primer propietario, les dan el certificado. Pero cuando son vehículos 2002, 2003, no les emiten el certificado de la casa comercial. ¿Y cómo corrigen ese error? Porque les dan el certificado y dicen, sí, es NHR, es 2P 4x2 TM10, el modelo que debe llevar, más no el NHR chasis cabinado. A ver, les vuelvo a repetir. A partir del 2016 recién empezó el tema de homologación. Si ustedes verifican todas las resoluciones que hablan del tema de homologación, van a enterarse de qué hacer con los vehículos anteriores al tema de homologación. Yo les pasé esa resolución, por favor lean, vean y ahí van a tener la respuesta a todas esas inquietudes. ¿Qué pasa con el tema antes y después? Y ahí ustedes
definirán sus procedimientos en el tema de matriculación. Porque a partir del 2016, ahí sí puedo ver qué aplicación voy a tener con mi chasis cabinado. ¿Alguien más de alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Quedó todo claro? Listo. Entonces, ahora sí. Diego, Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos. buenas noches. En los casos que vienen encima del balde metálico le colocan una especie de furgón. ¿Esto sería tomado solo como un accesorio? No, ahí ya cuando estamos hablando de una camioneta, de una N1, Eh, sí, cabina simple. ya. Ahí en ese caso, no solamente es un accesorio, sino que ya estás poniéndole una estructura. Ahí el tema ya es ustedes cómo están trabajando internamente eso, ¿les van a aceptar, no les van a aceptar? ¿La casa comercial está de acuerdo con eso? ¿Qué seguridad tienen para hacer eso? O sea, porque me imagino que la medida no es una medida estandarizada. Entonces, lo más opcionable ahí es que lean el tema también, la resolución de la matriculación, la ley y todo lo que yo les he venido indicando. Un vehículo homologado como tal no puede tener alteraciones salvo que el fabricante certifique que es viable esa modificación. Todas esas, entre comillas, accesorios o alteraciones que las hacen, deberían tener autorización del fabricante, no del concesionario, no de la casa comercial, directamente del fabricante. Ya, eso también es para esos otros tipos que tienen asimismo vidrios, porque uno es como tipo furgón que le ponen encima del balde metálico y el otro es como un aditamento, digamos, pero con vidrios. Sería igual. Y es correcto, porque como te digo, el vehículo o sea, la fábrica de ese vehículo no le hizo el modelo así. Es ya una alteración que el usuario, por su necesidad, le está haciendo. Pero no es el diseño original que hizo el fabricante, que diseñó el fabricante, que testeó el fabricante para brindar la seguridad. O sea, al ponerle ese peso extra, ya estás alterando la capacidad de carga que tiene. Entonces, Ya, empezando gracias. desde ahí, ya es una alerta para decir, bueno, ¿usted cómo así le modificó? ¿Dónde está su carta del fabricante donde indica que es aceptado eso? Y si no lo tiene, pues simplemente no podría pasar revisión y tendría que ser retirado, salvo que la casa comercial se ponga en contacto con el fabricante y el fabricante avale esa modificación y le diga, ok, con esas medidas y con todo lo que usted me indica, es seguro todavía que el vehículo circule en esas condiciones. Una última pregunta, ingeniera. Claro, con ¿Y gusto. los baldes de madera que le ponen? O sea, ya el balde metálico, muchos ya por el tiempo y el óxido ya no valen y ponen balde de madera. A ver, si es, por ejemplo, un N1, no es un chasis cabina, ojo, es una camioneta y le sacan ese balde y le ponen un balde metálico, de igual manera es una alteración al diseño original del fabricante, porque el diseño original del fabricante tenía un material y yo estoy cambiándole por otro, que tampoco me garantiza absolutamente nada. Pero si es uno de los chasis cabinados, que yo le quiero hacer un cajón tipo C y le pongo en vez de metal madera, no estaría yéndome en contra de nada, porque como les indico, no existe una normativa fija para las carroceras
de los chasis cabinados. Únicamente hay para buses. Entonces, en Ya. el chasis cabinado no hay absolutamente nada de regulación. O sea, básicamente lo que hacen es coger el manual del fabricante y guiarse en eso, en el mejor de los casos. Porque de ahí también tenemos el caso de que los otros lo hacen por experiencia. O sea, dicen, no, es que vea, a mí me ha dado buenos resultados con estas dimensiones, con este tipo de madera, hagámosle así bonito y ya. Y asimismo hay usuarios que por necesidad de llevar más volumen, lo que hacen es ponerle unos palos de madera, ¿no es cierto? Les anclan ahí y le siguen subiendo los laterales para que tengan mayor capacidad de volumen. Pero como les digo, o sea, eso no está establecido en ningún lado, no hay una ley, salvo que puertas adentro ustedes digan muy bien, estos vehículos que están circulando por mi territorio o que son de tales compañías, ¿no es cierto? Yo les voy a dar una altura máxima, ¿no es cierto? Como para que tengan, guiándose obviamente de documentos técnicos. Eso sí lo pueden hacer los GATS, pero Ya. mediante ordenanzas. Más me refería a las camionetas, cabina simple, que eso digo, la cabina, perdón, el balde metálico ya no sirve y cambian a madera, igual estarían No, incumpliendo. estarían en ajá, en un incumplimiento directo. Ya, ya ingeniera, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? Referente al examen, los que recién se conectaron, ¿tienen preguntas, dudas o inquietudes? Les había indicado al principio de la clase, pues, que una vez que se conecten, traten de hacerlo unos 2 o 3 minutitos antes de lo que está marcado el horario, especialmente el día de mañana. Les voy a dar el acceso, van a tener que compartir todos la pantalla y van a abrir también lo que es el WhatsApp. Entonces, no les pido que me compartan sus chats de WhatsApp, sino que únicamente es para que esa ventana que esté ahí no sea manipulada. Porque como no les estoy exigiendo 2 cámaras, una frontal y una posterior, puede ser que por ahí algún compañero en un momento de desesperación o de algo esté tentado a usar el teléfono, el chat de WhatsApp principalmente y chatear. Entonces, para evitar cualquier situación de esas, les he pedido que lo hagan así, de tal manera que yo pueda visualizarles aquí en mi pantalla a las 20 o 23 personas que están ya en los grupos y no haya ningún inconveniente. El examen dura 10 minutos, está automatizado para que empiece, por decirles, a las 8:05 y se cierra a las 8:15. Vladimir, cuénteme. Una consulta. En lo que menciona que vamos a dar en la prueba sobre el BIN, usted nos va a ayudar con la numeración, por ejemplo, cuánto equivale la letra A, B, C, eso, o de ley ya tenemos que saber. No, 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 no. No tienen que saberse de memoria. O sea, por ejemplo, nos da No, el código. yo ya les doy el valor total. Ah, ya. Y eso, y otra consulta, verá, esto ya va más o menos fuera de estos procedimientos que hemos visto. Em, en el curso nos van a ayudar algo de, como decir, por ejemplo, el ejemplo. Nosotros estamos haciendo un procedimiento ya de revisión y por la mala suerte por ahí salimos golpeando el vidrio y se trizó o hubo algún inconveniente. Entonces ya llega la dueña, puede llegar a traer al abogado, puede traer a la policía, puede traer a cualquier cosa y ya nos trae a nosotros algún inconveniente. Nos ayuda, en el curso también está incluido cómo podemos sustentar eso o cómo nos daría alguna pauta para poder solucionar Como centro porque tienen que tener un seguro. el seguro y eso iría el procedimiento, eso
iría de nuestro, como es las pautas que se va a tomar sería de nuestro procedimiento. O sea, eso me Sí, a refiero. ver, le explico, Vladimir. No todos los centros tienen la acreditación, ni están en el proceso de acreditación, ni tienen el conocimiento. Entonces, el día lunes ya empiezan a ver lo que es la 17.020. En la 17.020, yo tengo una cláusula que me indica que yo debo disponer de un seguro o un fondo justamente para solventar este tipo de novedades. Por ejemplo, usted dice, por ahí se me reventó el vidrio, por ahí el conductor no hizo caso y se cayó en la fosa. Entonces, ahí ustedes lo que deben es, primero, calmarle al usuario, ser muy sinceros en decirles, asumir su error y darle la seguridad y la garantía que la empresa como tal va a hacerse responsable de reponerle en el menor tiempo posible y entregarle el vehículo en las condiciones que fue entregado. Ahora, por ejemplo, en el tema de rayones y eso, es una buena acción antes de que el conductor se suba, darse una vuelta alrededor del vehículo e identificar si existen raspones o no. Entonces, de tener esos raspones, ustedes estarían en la facilidad de llamarle al usuario, ¿no es cierto? Y decirle, caballero, quiero que constate, usted tiene 1, 2, 3, N raspones para que no tengan ningún tipo de inconvenientes, porque sí se daban casos de que simplemente cogían y les decían, no, es que yo aquí no tenía el raspón y ustedes me rasparon aquí. Entonces, eso es lo que pueden hacer. Ya, por ejemplo, ahora, como vimos, por ejemplo, el cuadrón, hay procedimientos que va a ir bajo nuestra responsabilidad, o sea, bajo nuestro procedimiento. Eh, y por ejemplo, siempre me ha quedado la duda, por ejemplo, de lo que hablaba del bus, como es medio bus que ahora vimos, que no tiene la cubierta, las chivas, o del otro que solo está arriba los asientos. Si existe algún accidente, o sea, lo primero que van es a los peritos y por ahí ya se menciona la revisión técnica, entonces ya viene acá. Y dese la casualidad que esté un abogado, y el abogado, como dicen, que no tiene arma, y aparte de eso es un experto en peritos y de accidentes de tránsito, o sea, nos hacen el seguimiento. ¿Cómo haríamos ahí vuelta? Es que es nuestro procedimiento bajo vacíos. Ejemplo, como le mencioné, es el cuadrón, bajo nuestra responsabilidad. Ahora de los que mencionó que son de turismo, visto en Quito, ahí está con la placa verde, creo que es de turismo, y ahí vuelta qué protección tiene arriba. Nadie sabe cómo piensa el ser humano y póngase, hubo un accidente, él pasó y tanto trámite que se da ahí, a eso me refería, porque a veces cuando hacen los peritos, llevan a todas las consecuencias y una de esas es de nosotros. Entonces vienen a hacer el seguimiento y cómo nosotros nos podríamos defender ahí, o sea, en ese aspecto. Es eso. A ver, primerito ustedes deben definir bien lo que son sus procedimientos, tener procedimientos establecidos, no necesariamente ya dentro de un sistema de gestión, quienes están empezando, pero sí tener procedimientos establecidos y autorizados, digámoslo así, por gerencia. De ahí deben tener ustedes un análisis de riesgos y cuáles son los impactos que tienen y cómo pueden minimizar esos riesgos, porque somos seres humanos y no estamos exentos de cometer cualquier error involuntario que se llama, ¿no es cierto? Entonces deben definir eso y cómo se va a actuar. Si no tienen seguros o fondos obligados por la parte que es de la 17.020, sí podrían sugerir fuera de eso
igual, contratar un seguro. Entonces, deben hacer un análisis para eso y ya puertas de adentro, pues considerar cómo actuar. En segundo lugar, si dices que puede ir los peritos y todo eso, pues tienen que tener un protocolo también de seguridad. En la 17.020 sí habla de un punto específico que ustedes deben tener y llevar a cabo las actividades de inspección de manera segura. Entonces, indistintamente de lo que diga también la 17.020, es una buena opción que ustedes siempre tengan procedimientos también de lo que es seguridad industrial internamente. Entonces, ahí de la misma manera tienen que hacer análisis de riesgo y cómo minimizar. Y en el peor de los casos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, de llegarse a dar alguna situación de estas, ustedes deben saber su protocolo y cómo actuar. Entonces, por ejemplo, indicará que darán su versión, escucharán a las partes, ¿no es cierto? Qué sé yo, no es que puede venir la persona y traerle al perito y empezar a hablar como sea. Yo puedo establecer un procedimiento y decirle, bueno, a ver, mire, ya pasó esto, no nos estamos lavando las manos, no nos estamos haciendo los locos, estamos asumiendo. Entonces, lo más saludable es coger, sentarse a hablar y decir, mire, todo lo que dice mi procedimiento, yo lo hice correctamente, sin embargo, pasó esta situación de aquí. Y en ese caso, nosotros vamos a ser responsables de esta situación y comprometernos a entregarle al vehículo como tal. Entonces, esos protocolos y esos requisitos deben estar bien definidos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que el uso de un celular es un posible riesgo a que yo cometa un accidente, en mi procedimiento deberé tener que el personal dentro del centro de versión tiene prohibido utilizar el celular e ir minimizando todas esas situaciones. Entonces, dentro del centro de revisión no tiene por qué pasar ningún accidente de tipo fuerte, digámoslo así. No sé si ahí me doy a entender, Vladi. O sea, ya la parte legal es muy difícil también que vayan y traten de intimidarles a ustedes. Ustedes lo que tienen o deberían hacerlo es justamente establecer procedimientos y qué deberían hacer, cómo se debe actuar, con quién debe acudir. Entonces, en su caso, si es técnico o jefe de centro, deberían decir, bueno, el que se encarga, el que da la cara, por último, es el jefe de centro y él es el responsable o el supervisor o como quieran llamarlo. Entonces, él tiene que tener esa preparación y esa delicadeza, ¿no es cierto?, de tratar con las personas. Porque sí, o sea, el trato con los usuarios es súper complicado. Pero como digo, en caso de los accidentes, muchas de las veces no es que ingresa el perito o lo hacen como un accidente de tránsito como tal. Como ustedes ya le pueden garantizar que tienen su seguro que va a cubrir o un fondo o lo que sea o que se van a hacer responsables, eso ya se queda como una solución interna de ellos, o sea, directamente al tratar con el usuario y con el centro de revisión. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más, alguna duda o alguna inquietud? ¿No? Bueno, antes de terminar, yo le voy a dar paso al grupo 17 de las exposiciones para que presenten su trabajo. Entonces, no sé si se encuentran aquí en la sala los compañeros para que puedan compartir o me avisan si yo les ayudo compartiendo y ustedes les explican a sus compañeros. ¿No? ¿No hay nadie? Les voy a poner solo la mitad de la nota. A ver, déjenme ver quiénes son los participantes. A ver, Jefferson Güera, Andrés Bolaños y Daniel Bernal. ¿Ninguno de ellos está presente?
No. Primera llamada. Segunda llamada, Jefferson, Daniel o, ¿cómo era el otro compañero? Jefferson, Andrés o Daniel. Ninguno de ellos está aquí presente para que pongan su trabajo, a que expongan, ¿no? A ver, seamos justos. Jorge, antes de continuar, tiene levantada la mano. Cuénteme. Ingeniera, buenas noches, soy David. Ah, es que aquí tenía yo me sale como No podía Jorge. entrar, pero el compañero me decidió sí. En lo que le avancé a escuchar, porque recién entró, por ejemplo, eh, se me vino algo a la mente. Cuando recién iniciaron los centros RTV, por ejemplo, había vehículos que tal vez tenían desperfectos en las rótulas, por ejemplo, y en las pruebas de suspensión, por decir, escuchaba casos que, por decir, al momento de hacer las pruebas de suspensión, por decir, se les terminaba el carro saliendo la rótula. ¿Hay algún tema ahí, por ejemplo, que el dueño del vehículo, o sea, haga alguna acción, un reclamo, decir, vea, tal vez perfecto, o sea, más allá que yo sé lo que tiene que reparar, ¿no? Pero había casos de que, por ejemplo, no sé, se salió la rótula, el terminal, y el carro obviamente quedaba dañado ahí en ese momento. A ver, lo que normalmente puede hacerse es que si ya identifican que el vehículo está en esas pésimas condiciones, y aún así, si no está en pésimas condiciones, hay alguna observación un poco crítica en fosa, lo que se suele sugerir es que le llamen al usuario para que él sea testigo de cómo está y en qué condiciones está. Entonces, si me dice que hay situaciones que el rato ya de moverle y está ahí y a veces se quedan dañados, sí suele pasar. No es muy frecuente, o bueno, al menos acá en Quito no era tan frecuente esa situación, pero sí había. Entonces, ahí ustedes, lo más práctico es decirle al usuario, mire en las condiciones que se encuentra su vehículo, en cuanto a suspensión tenemos estas observaciones, o liqueos de este tipo, o los cables, mire cómo están, si usted no tiene cuidado, eso va a ser un tremendo cortocircuito, cualquier tipo de situación. O sea, es preferible poner en conocimiento del usuario directamente hasta para que él sepa guiarle al mecánico de confianza y decirle, mire, aquí me indicó que esto y esto y esto es lo que se encuentra mal y que por esta situación es lo que yo no apruebo RTV. Pero de ahí a que usted le diga, no, voy a hablar cualquier cosa por ponerles un ejemplo. No, es que mire, aquí esto usted debe ponerle así, cambiarle, le debe soldar, le debe poner así lindo. No, nada de eso. Lo único que le debe decir es, usted no aprueba porque aquí se encuentra esta rótula en mal estado. Él verá si le cambia, si alquila, cualquier cosa. Pero ustedes no pueden redireccionar a algo directamente y ser jueces y parte. ¿Alguien más? Inge, hay un procedimiento para los extintores, los botiquín, todo eso, para que no se presten entre vehículos. Lamentablemente no. Y es el mismo caso que había con los neumáticos, que o sea, hay gente que no cambia, sigue andando así con las llantas súper lisas y no pasa nada, a pesar de que en la ley de tránsito sí está que aquel conductor que no transite con las llantas en buen estado y que se encuentren lisas será sancionado. Pero ese control ya no lo hacen ustedes. Entonces, la misma historia sucede con los botiquines, con los extintores, ¿no es cierto? Partiendo de que la revisión técnica no es invasiva, entonces se hablaba, por ejemplo, yo les digo aquí en el
municipio de Quito, se hablaba de tal vez poner alguna identificación en las llantas, pensaban en etiquetarles, en ponerles incluso con calor alguna señal, a los silenciadores, a los catalizadores, pero como tenemos esta prohibición de que es invasivo, o sea, y eso también genera un gasto adicional, a lo único que uno puede apelar es a, dentro de lo que es el cantón, el GAT, hacer operativos y que los agentes de tránsito verifiquen la idoneidad de que tengan esto, porque ellos están en esa capacidad. Y ya, como les dije, tratar de hacer campaña y conciencia de que son elementos que van a salvarles la vida en cualquier emergencia, porque de ahí hacer algo internamente, o sea, es muy, muy complicado, muy difícil. Yo les estoy hablando desde casi 20 años que ya tiene aquí la revisión, el proyecto que se hubo y que verificaban todo esto. Y en los casi 20 años, o sea, más de 12 años que ya tiene, no han podido solventar estas observaciones que me está haciendo ahorita. O sea, es casi, casi, casi imposible. O sea, más por la restricción de que la RTV no es invasiva. Entonces, ahí sí apelar a la concientización de los dueños y tratar de que se hagan operativos para verificar esto. Es lo máximo que se puede hacer. Con un Dremel, ingeniera. Yo les rayaba el extintor con un Dremel, eso como de joyero, un ¿Perdón? marcador. Con un Dremel yo les rayaba el extintor, les ponía la placa en el plan de la botella del extintor, ahí les señalaba la placa con Pero, ese marcador. pero eso hasta cierto punto es invasivo. O sea, si yo, por ejemplo, no hubiera estado de acuerdo con eso, simplemente sí podía hacer una demanda. Claro, pero resultó que ahí descubrí que los alquilaban, y ahí vino la señora que alquilaba, me vino a reclamar. Pero tú no puedes controlar eso como tal. O sea, ya como te digo, ya es asunto y cuento del usuario. O sea, si él quiere tener, si él no quiere tener. O sea, la señora pilas porque vio un nicho de mercado ahí. O sea, pero ya estás atentando a la propiedad privada. Entonces, como te digo, o sea, si yo como usuario sí me sentía molesto por esa situación, simplemente lo que yo podía hacer es meter una buena demanda e iba a ganar, porque la revisión, una de las cláusulas que tiene, y eso está en la ley, es que no es invasiva. Y tú estás atentando contra eso. O sea, por más que digas, sí, yo identifiqué, es verdad, pero tu procedimiento está que debe tener y disponer de un extintor. Está cumpliendo con eso. Entonces, mucho ojo también en esas prácticas. O sea, yo sé que es el afán de ver, de decir, este ya vino, ya pasó, pero tengan mucho cuidado porque la parte legal también les puede caer. Y ahí sí, ¿cómo te ibas a defender? ¿Dónde está en tu procedimiento que puedes hacer eso, que está avalado? O sea, no hay a dónde ahí. Tengan mucho cuidado con eso. Mediante ordenanza no se puede hacer tampoco. Si mediante ordenanza tú exiges que los extintores de los vehículos tienen que tener la placa donde sea visible y no sea removible, ahí sí. O sea, pero, insisto, eso ya es una decisión del GAT principal. Entonces, ¿qué será? Los concejales para que aprueben esa ordenanza van a decir, ¿y qué sacamos con esto? Porque no sabes cómo van a pensar. Entonces, si ya definen y dicen, bueno, sí, tienen el visto y la veña del señor alcalde, ahí sí, o de la señora alcaldesa. Pero de ahí, o sea, como les digo, si no tienen un sustento legal, imposible. Marco,
Y en ese caso ya deberían de traer con la placa, no rayarlo en ese momento, ¿verdad? Así es. Mm. Entonces ahí la ordenanza debería ser que no sea de fácil remoción, que sea de tales dimensiones para que pueda ser visible, que sea estampada, rayada, sin calcomanías, porque las calcomanías es lo que se sale fácilmente, o si es calcomanías que tengan esas seguridades que el rato de ustedes arrancar se queda todo pegado ahí. Pero imagínense lo que es coger al usuario y exigirle que haga eso solo para aprobar revisión. Entonces, lo mejor que se puede hacer son las campañas de concientización. O sea, y como digo, decirles a los ciudadanos que la revisión no es una traba, sino es una guía y una ayuda para salvar las vidas. Inge, y tal vez existe una norma técnica para pintura, pero de vehículos particulares. Por ejemplo, hay vehículos que llegan con 50% masillados. ¿Hay alguna norma para eso? Una norma como tal, mm, puede ser, no, esa no. La de pinturas de uso automotriz, pero es que no, tampoco te dice el vehículo no puede tener el 30% de masilla. No, no, que yo sepa, no, no he visto. Ahora ustedes, dentro de su instructivo o de la ordenanza, aunque eso podría ser subjetivo también en la parte que diga que son condiciones originales de fábrica. O sea, porque la masilla no es original de fábrica. Entonces, solo ahí podrían ustedes decirle, bueno, certifíqueme o garantíceme que el fabricante le acepta este porcentaje de masilla en su vehículo. Ahora, ¿qué impacto negativo tendría que el vehículo esté todo masillado? O sea, si hablamos de seguridad y se estrella, efectivamente sí va a perder lo que es la absorción de impacto como tal, pero si te pones a pensar como usuario y no tenías más dinero que eso, puede ser. O inclusive puede ser que el usuario ni siquiera se dio cuenta y fue engañado por su mecánico. O sea, hay N cosas, N mundos que puede ser. Entonces ahí sí ya deberían ustedes definir qué va a ser aceptado y qué no. O por lo menos informado y puesto en conocimiento del usuario. O sea, eso Muy- como seguridad podría ser catalogado un tipo 1 o un tipo 2, porque estéticamente está bien el vehículo. Yo creo que eso sería muy complicado porque aparte tendría que tener una herramienta certificada de calibración para identificar que el vehículo tiene tanto porcentaje de masilla. Es que eso les digo, o sea, es bien, bien complejo. O sea, yo le entiendo que puede haber el rato que uno está en fosa, ¿no es cierto?, que verifica y le ve ahí la capa, porque yo sí he visto trabajos que definitivamente, no sé cómo lo Ujú. logran, pero le ponen en vez del material que es, le mandan full masilla. O sea, con masilla solucionan todo. Eso sí es verdad. Sí, entonces, ahí podría decir, vea, le voy a poner este tipo 1 porque ya pierde la originalidad del vehículo. O sea, y con tipo 1 ya está identificado que tiene eso y va a aprobar igual revisión. O sea, es como parte de un raspón, rayado, esas situaciones. Entonces, ahí decirle, vea, señor usuario, aquí identifico que esto es 100% masilla. Entonces le voy a poner como observación, nada más. No quiere decir que no vaya a aprobar revisión. Listo, se acabó el tema. Son opciones que Y va a podrían. venir cada año igual. Ya es problema del usuario. O sea, hasta que ustedes, como digo, vayan viendo cómo evoluciona la RTV en su cantón, cómo va poniendo, si me pongo yo más estricto, si tal vez por ahí me asomó una norma hindú, por poner cualquier ejemplo. Me asomó una norma hindú y en la norma hindú sí dice que es prohibido ponerle solo masilla porque puede causar tal cosa.
Entonces digo, mira, técnicamente esto sí tiene sentido, esto sí se aplica aquí. Entonces, con base a esto, yo puedo decir y poner en mi instructivo, en mi procedimiento, que yo no voy a dejar pasar estas situaciones. Pero de ahí, como digo, no hay nada que le impide. O sea, no hay ni la ley, ni la constitución, ni la resolución que me diga el vehículo no puede tener en una reparación más del 20% de masivo. No hay. ¿Alguien más? Y en cuanto a los taxis, por ejemplo, hay taxis que, como los compran particulares y los pintan por encima nomás, se combina con el color original y tienen otro tono. Hay unos mostazas, por ejemplo, ya no son amarillos. ¿Ese tipo de vehículos aprobarían? ¿O tendría que yo tener algún catálogo de colores para compararlos? A ver, en cuanto a taxis, el color del taxi sí es un color específico y sí te da en la resolución de taxis cuál es el color de taxis que debe ser. Si es un vehículo particular, el vehículo particular sí debe diferenciarse de lo que es el taxi. Y ese cambio de color lo hace la Agencia Nacional, porque el vehículo igual fue homologado con ciertas características. Entonces, ahí sí, el fabricante o la casa comercial debe certificar ese color. Porque el color sí es un distintivo propio del vehículo. Entonces, hasta donde yo sé, es clara la norma en decir que ningún vehículo particular aquí en el país puede ser amarillo y el taxi no puede tener cualquier amarillo, sino debe ser un amarillo específico dentro de un espectro que da. ¿Listos? Una última pregunta. Sigo, A señoría. ver, Verá, en cuanto a la numeración BIN, hay números de chasis que en el dígito verificador es una letra. Ya, por ejemplo, mi carro tiene una W, es japonés. ¿Cómo puedo saber, haciendo la división para 11, a qué letra, a qué número corresponde esa letra? como yo les había dicho en la clase de BIN que vimos, esas ya son letras directamente establecidas por el fabricante y debes pedir o debes tener conocimiento de ese fabricante en específico cuál es la decodificación del BIN. Yo les había pasado del ejemplo que les di, que tenía, si no estoy mal, la P y la S, y ahí específicamente te hablaba y te decía de qué es, del vehículo que yo les mandé. Pero era porque yo les puse ese ejemplo a propósito y les había indicado que ya depende de la decodificación del BIN de ese fabricante puntualmente. Entonces, en este caso, tú deberías, tal vez como centro de revisión, solicitar a la casa comercial por temas netamente informativos y preventivos. Entonces, ahí ya no sé cómo se lo arreglen, o por ejemplo, igual mediante una ordenanza que en ese caso las casas comerciales que estén dentro del cantón, por ejemplo, voy a inventar ahí, ¿no es cierto?, que sean ellas quienes faciliten la información de la decodificación de BIN. Y se debe hacer la decodificación para todos los vehículos que van a hacer revisión. A ver, es que en realidad el dígito verificador no le haces a todos los vehículos, a menos que ustedes como centro de revisión se hayan puesto en sus procedimientos a hacer, porque el instructivo lo que te dice es que tú verifiques que lo que dice la matrícula sea lo que está en el chasis. Y ustedes deben corroborar esa información. Ahora que tú digas posiblemente este chasis no es idóneo o está o parece adulterado,
debes ver en las otras dos marcas que debe haber. Sobre todo en los vehículos nuevos tienen 3 o 4 posiciones que hay. Entonces, debes tener esa habilidad de poder identificar. Hay cursos que se hacen ya de lo que es de identificación de BIN propiamente, que te incluyen el revenido, las marcas, cada marca marca cuál es la característica que debe tener, las dimensiones y todo eso. Pero eso es más, por ejemplo, para personal de matrícula que hace improntas. Entonces, ellos obligadamente, sí o sí, mínimo deberían tener ese conocimiento. Pero de ahí en lo que es como tal ya revisión, o sea, lo máximo que te da es que tú verifiques que el número coincida. Ya digo, si tienes alguna duda, solo ahí podrías hacer esa verificación. Y si tienes una letra, esa letra debe tener una codificación específica de la marca. Entonces debes solicitar a esa marca una decodificación de su BIN, o podrías igual elevar a consulta a la Agencia Nacional, y la Agencia Nacional en su base de datos, bueno, antes era regulación, ahora es en títulos habilitantes, ellos tienen el historial de los documentos que el comerciante de aquí presenta, o sea, el representante de la marca presenta para la homologación. Pero siempre y cuando el vehículo sea, como digo, del 2016 en adelante. Y, por ejemplo, si llegase a haber una controversia, algún bien raro, lo procedente sería mandar a traer un de Lo la PJ. procedente es decirle al usuario, no coincide el BIN con lo que está acá, o tiene una adulteración, una supuesta adulteración o algo, y le rechazas la revisión. Entonces, ¿qué es lo que el usuario tiene que hacer? Es ir efectivamente a sacar la impronta, a que le hagan esa validación. Pero eso ya no lo hace el centro de revisión. Eso ya lo hace la parte de improntas de matrícula. Gracias, Cindy. Listo. Entonces, ahora sí, si no tengo más preguntas, si no tengo más inquietudes, yo les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto compartir casi un mes de experiencias, conocimientos, vivencias con todos ustedes. Me falta uno que otro participante que entiendo que por problemas de luz no pueden estar, pero mi agradecimiento también a ellos. Espero que vean el video y una vez que lo vean, seguramente entenderán las palabras que también les estoy expresando a ustedes. El día de mañana solamente las personas que están en los horarios ya establecidos nos vamos a conectar, y también los grupos del día sábado. De ahí el día lunes les estaré informando, creo que se va a mantener el horario de 7 a 9, porque la persona que les va a dar el curso, que es de SAE propiamente, puede manejar ese horario que ya se estableció. Si tienen problemas igual por cortes de luz en ese horario, se trabajaría de la misma manera que hemos venido haciendo. Yo grabo la clase, le paso a la persona encargada y él le subirá. Los videos están visibles únicamente 24 horas, así que desen el tiempo de revisar ahí. Son 2 horas que necesitan ver para que no se pierda. Y de ahí aprovechen al máximo a esta persona. Se llama Luis Viera. Háganle todas las preguntas que ustedes crean necesarios, sobre todo aquellos que están en proceso de acreditación, o que quieren tener el proceso de acreditación, para que sea él quien solvente todas esas inquietudes y pueda guiarlos de una mejor manera. ¿Sí? Entonces, quedemos ahí. Yo les agradezco mucho. Me da pena por los chicos que presentaron el trabajo, pero no pudieron exponerle, como les dije. Yo les voy a poner la mitad de la nota.
Sí, disculpe, en este momento me regresó la luz y pude conectarme como le había dicho. Tenía el corte de 7 a 10 de la noche. Jefferson, pero ¿y tus compañeros? Ninguno de ellos había estado. Vi por ahí uno de ellos, pero no hubo nadie más. Y ya la clase ya terminó en este momento con ellos. Yo, Sí, como te dije, justamente eso le había les escrito traté en la tarde. de ayudar. O sea, no eres solo tú la persona que está ahí, tenías dos compañeros más. Entonces, lamentablemente yo tampoco puedo hacer más en este caso. Sí, entonces ya sale de mis manos eso también. Yo les he dicho, les he indicado las reglas del juego, son bien claras conmigo. Yo le estoy dando la seriedad de caso que es una certificación, no es cualquier curso o capacitación así nomás. Listo, les agradezco mucho y a detener la grabación.